y la derivada de 3 vendría en este sentido. Miren cómo sería la, la orientación de, de esa lectura eléctrica en cada uno de esos planos. ¿Qué resulta? Que tenemos entonces lecturas a nivel de 0 grados, miren, en un ángulo de 60 grados y en un ángulo de 120. Entonces, esto sería la colocación de estos electrodos, ¿ya? Pero esto lo que estamos viendo en color verde no es más que, no es más que la prolongación o sí, la prolongación y orientación de esa derivada en el corazón, ¿ok? Entonces, sería a 0 grados de 1, ¿ok? De 2 estaría a 60 grados y de 3 a 120 grados. Cuando lo llevamos a un plano de lectura, aquí estamos en el triaxial. Vamos a ver ahora, vamos a ver que todo esto se complementa con las derivadas aumentadas y vamos a tener un plano que se conoce como un plano esaxial, que vamos a ver más adelante. Esto para que vean la colocación de los electrodos y cómo se prolonga, cómo sería en la orientación de ese vector en el corazón. Y tenemos las derivaciones unipolares, son aumentadas, se le llaman también aumentadas o de miembros o periféricas, y tenemos también la precordiales. ¿Okay? Aquí tenemos lo que son, acá arriba tenemos la derivada frontales, ¿verdad? Que fue la que acabamos de ver, y estas son las derivadas aumentadas. ¿Okay? Miren que en esta el polo positivo nada más tiene un brazo y el polo negativo tiene dos puntos de conexión. ¿Okay? Y tenemos la derivada ABR. Ven que el polo positivo sería el miembro derecho y el polo negativo sería la pierna izquierda con el brazo izquierdo. ¿Ok? ¿Ok? Miren, en el caso de ABL, la derivada aumentada ABL, aquí el polo negativo estaría en el brazo derecho y pierna izquierda, ¿verdad? Y el polo positivo en el brazo derecho, ABL. El ABF, los dos miembros superiores serían los negativos y el polo positivo estaría en la pierna derecha. ¿Ok? Eso es muy importante para que sepan. Miren que vamos a tener dos electrodos negativos o dos puntos que nos van a representar el polo negativo y, y un punto que va a ser el polo positivo. Miren que ahora la orientación de estos vectores, si vemos ABR con respecto al corazón, aquí vemos el ángulo, miren, ABL, prácticamente nos sale este que está aquí, vamos acá, y el ABF sería un ángulo prácticamente 90 grados. Si nosotros ahora unimos esto con el plano triaxial que vimos en antes, vamos a tener un plano esaxial. Estas son, acuérdense, las derivadas frontales. ¿Ok? Aquí tenemos entonces lo que son las derivadas. Eh, este es el plano, este es el plano esaxial. Aquí están unidas las derivadas T1, D2 y T3, sus orientaciones con respecto al corazón, y las derivadas unipolares, o aumentadas, perdón, aumentadas, esta que ustedes ven aquí. Y tenemos la ABR, la orientación de ABR está a menos 150 grados, ABL a menos 30 y ABF que hace un ángulo de 90 grados. Cabe destacar, jóvenes, en este plano es axial. Tenemos que entender que el ápice del corazón, o sea, como ven aquí, hacia la parte del ápice, representa la polaridad positiva y hacia acá, hacia el nodo, representa la polaridad negativa. Por eso que ustedes ven aquí que a nivel de la derivada cero, hacia arriba es negativo
y hacia abajo es positivo, ¿ok? Porque viene en este sentido. Acuérdense que el vector viene así, o la despolarización del corazón viene en este sentido, ¿ok? Entonces, la cabeza del potencial es positiva porque estamos registrando hacia abajo y detrás a nivel de la base del corazón hacia arriba, entonces es negativo, porque cuando se despolariza, esto queda negativo y esto sigue siendo positivo hasta que va cambiando su polaridad. ¿Ok? Entonces, en las derivadas precordiales, que son las que van a nivel del tórax del corazón, miren que esa polaridad, a pesar que es positiva, va a ir cambiando. Comienza con B1, más negativo que positivo, y así va a ir cambiando el trazo del registro eléctrico al corazón. Miren que a medida que nos vamos orientando hacia B6, el trazo es más positivo que negativo, como B1. ¿Ok? Y eso es por la polaridad que va a tener el corazón en ese momento. Aquí para que vean cada una de ellas, de las precordiales, como a medida que nos vamos moviendo, ¿ok? A medida que nos vamos moviendo del corazón, o sea, cómo se va moviendo ese registro, cómo el registro va a ir cambiando, ¿ok? Y haciéndose cada vez más positivo, ¿ok? Y acá vemos entonces el trazo de las aumentadas y frontales, ¿ok? Y ven cómo se da el trazo, cómo va haciendo el registro a medida que nos vamos moviendo, ¿ok? Y vemos L3, L2, L1, que tenemos ABR, ABL y ABF, ¿ok? Y este es el plano exaxial hoy, que tenemos tanto a las derivadas bipolares y las aumentadas juntas. Bien, hemos, ya hemos visto que el EKG se va a medir o se va a registrar, si se dan cuenta, en hojas cuadriculadas, ¿ok? En hojas cuadriculadas. Entonces, todos esos registros están siendo registrados en hoja cuadriculada para una mejor cuantificación a la hora de analizarlo. Entonces, si es hoja cuadriculada, nosotros, el electrocardiógrafo se tiene que configurar en dos variables importantes. Una es la velocidad y el otro es la sensibilidad. ¿Ok? La velocidad está dada por distancia entre tiempo. Y como ven ahí, cada 25 milímetros cada 25 milímetros en el papel me va a representar a mí un segundo. ¿Ok? Un segundo. Entonces, cada, cada 5 milímetros, cada cuadrículo de 5 milímetros de forma horizontal me va a representar a mí 0,2 segundos. ¿Ok? 0,2 segundos. Es lo que me representa a mí cada 5 milímetros horizontal. Porque estamos tomando en cuenta la velocidad. Se mide de forma horizontal. Entonces, cada 5 milímetros me representa 0,2, pero cada milímetro de forma horizontal me va a representar a mí 0,04 segundos. O sea que si yo multiplico 0,04 por 25 me va a dar un segundo. ¿Ok? Igual si yo multiplico 0,2, 0,2 por 5 me va a dar un segundo. Entonces ya sabemos que la velocidad es 25 milímetros por segundo. Ahora bien, esta velocidad en el aparato puede ser configurada también en 50 milímetros por segundo. Y esto se hace en caso de que estemos midiendo EKG en niños, niños o animales pequeños que tienen un metabolismo muy rápido. Bueno, ahí
tendremos que cambiar la velocidad a 50, porque si no, no vamos a poder medir ese kg. Bien, entonces yo le hablaba que también el aparato hay que setearlo a nivel vertical o la sensibilidad, decía. Entonces se configura en su velocidad y en su sensibilidad. La sensibilidad se, se configura en términos eh, en términos vertical. Entonces se dice que 1 milivoltio representa, 1 milivoltio representa 1 centímetro. ¿Ok? 1 milivoltio, la altura de 1 milivoltio representa 1 centímetro, que serían 10 milímetros. Eso lo representa 1 milivoltio, perdón, 1 voltio, 1 milivoltio, perdón. Entonces, punto 1 milivoltio me va a representar a 1 milímetro, de forma vertical, como están viendo aquí, de aquí para arriba. Esto que está aquí me representa 1 milivoltio. Y cada cuadrículo, cada cuadrito me va a representar 0,1 milivoltio. Y esto hace 1 milivoltio. ¿Ok? Entonces yo tengo que medir, pues si me ponen a medir, yo puedo contar de la línea base hasta arriba cuántos cuadritos hay, cuántos cuadritos hay. Y lo multiplico por el valor de 0,1. Y eso me va a dar, entonces, la magnitud del vector. O sea, la magnitud, más que la magnitud del vector, la magnitud de esa onda. ¿Ok? La magnitud de esa onda. Bien, seguimos. Bien, entonces, en el EKG, nosotros vamos a tener un registro parecido a este ciclo cardíaco que tenemos aquí, este ciclo eléctrico. Acuérdense que la semana pasada hablábamos que habían segmentos en el registro eléctrico, pero habían ondas, complejos y segmentos e intervalos. Entonces aquí tenemos, miren, la onda P, que tiene un tiempo de 0,08 segundos. Tenemos el segmento, este que ustedes ven aquí, que es el segmento PR, que tiene 0,1 segundo, ¿eh? Segmento PR, y tenemos el intervalo PR. Miren que una de las diferencias que hay entre segmento y intervalo es que el segmento va del final de una onda e inicio de otra. Ese es el segmento. En cambio, el intervalo va del inicio de una onda al final de la misma. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre segmento e intervalo. Entonces, los segmentos son, por así decirlo, líneas isoeléctricas o pausas eléctricas que hay dentro del registro eléctrico. ¿Ok? Tenemos dos, tenemos el segmento PR, este que está aquí, y tenemos el segmento ST. ¿Ok? El primero, miren que el primero es la onda P, que es la despolarización auricular. Luego viene esa pausa eléctrica. Luego sigue el complejo QRS, es la despolarización ventricular. Y luego viene un segmento, una pausa eléctrica, isoeléctrica, antes de llegar a dónde? A la repolarización ventricular. Entonces aquí hay una pausa eléctrica que es lo que permite que se dé la despolarización y se entre a una repolarización ventricular. ¿Ok? Tenemos el intervalo QT, mírenlo abajo, que va de inicio de la onda Q al final de la onda T. Tenemos el intervalo PR, que va de inicio de la onda P a final del segmento PR o inicio de la onda Q.
Todo esto son importantes, jóvenes, porque el cambio en tiempo de cada uno de estas ondas o segmentos ya puede indicarnos una patología. ¿Ok? Pónganle que estos segmentos se hagan más largos, o estos segmentos se acorten, o no esté el segmento, sino esté directamente la onda. Ya esto es un indicativo de una isquemia, una posible isquemia, una posible eh, infarto al miocardio. ¿Ok? Si no aparece la onda P, hablamos que ya el nodo sinoatrial no es el marcapaso del corazón, sino va a ser quizás el nodo atrioventricular y vamos a tener un rédito de la QRS bastante amplio. ¿Ok? No aparece onda P, pero va a aparecer el QRS, quizá un poquito más abierto. Eso me indica que el nodo que está funcionando es el nodo AB. ¿Ok? Entonces, todos estos hechos que le estoy describiendo son importantes observarlos en el EKG. Bien, este para ver cómo es la despolarización cardíaca, pues en este caso a nivel auricular primero, comenzamos con el nodo AB, con el nodo ah, ¿cómo es? Sinusal. Luego vemos que primero se despolarizan todas las aurículas, luego de esas aurículas se despolariza bueno, el marcapaso se ha despolarizado y envía entonces a despolarizar al nodo AB. Ya aquí el nodo AB comienza a enviar su potencial de acción que comienza, miren, a nivel del ápice del corazón y termina con la descarga del sistema de la fibra de Purkinje, que hacen que el corazón entonces venga del ápice hacia arriba. ¿Ok? Eso es lo que permite entonces que la aurícula envíe sangre. Bueno, primero esto es eléctrico, ¿ah? Pero esto al final va a hacer que la aurícula expulse en sangre hacia el ventrículo y el ventrículo también haga lo mismo y le expulse, pero en este caso a través de las válvulas semilunares. Por eso. Bien, en una electrocardiografía básica hay ciertos criterios que tenemos que tener en cuenta. Uno es que el ritmo debe ser sinusal. ¿Qué quiere decir esto? Que en el EKG debe aparecer la onda P. Que la onda P sea positiva, mire, en la derivada de 2 y negativa en la derivada ABR. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Ok? Mire, onda P positiva en la derivada de 2 y en ABR negativa. Tiene que haber un PQ constante de 3 a 5 milímetros, ¿ok? Un, una frecuencia cardíaca que debe estar entre 60 y 100 latidos por minuto. Por arriba de 100 hablamos de taquicardia, por debajo de 60 hablamos de bradicardia, ¿ok? Taquicardia que está con una frecuencia por arriba de 100 y bradicardia cuando está por debajo de 60. El intervalo PP o PR, es decir, el intervalo que va, la distancia que hay entre una onda P con otra onda P entre una onda R, que sería el complejo QRS, la onda R con otra onda R, la distancia debe ser iguales. Iguales. Hay una regla en esto que dice que para considerarlo esta distancia constante, la diferencia entre ellas no debe ser mayor a 2 milímetros de diferencia. ¿Ok? Si ya tenemos una diferencia de 3, ya hablamos que no es constante. ¿Ok? Que no es constante. Esto es un dato muy importante. Dice la morfología de la onda P debe ser constante en cada derivación, debe ser igual. Esto para considerar una electrocardiografía básica normal o aceptada. Miren que ya aquí hablamos de ritmo sinusal y es cuando se origina en el nodo atrioventricular. Perdón, en el nodo sinusal, el principal. Bien, aquí tenemos entonces el EKG. Miren, hablamos que lo malo de aquí es que no se observa el cuadriculado, pero si se dan cuenta, la distancia deben ser
iguales, deben ser constantes, o la diferencia no debe ser mayor a 2 milímetros de diferencia entre cada una de estas distancias, de esta onda a esta o de esta a esta, ¿ok? Y de la onda P, que no se aprecia mucho, sería de aquí, de esta a esta, o de esta onda P a esta onda P que está acá. Esa distancia deben ser constantes, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo, este es mi registro de mi electrocardiograma en una persona normal, pero lo interesante de todo es el formato en el cual es graficado ese CAE. Miren que nos dan todos los trazos de las derivadas que hemos hablado, tanto frontales, aumentadas, como precordiales. Miren que nos dan un trazo de la derivada de 1, de 2, de 3, más o menos de 1 o 2 segundos. Tenemos la derivada aumentada, esta que están aquí, y tenemos las derivadas precordiales que son de B1 a B6, ¿verdad? Y nos da un tiro o un trazo largo de la derivada de 2 adicional. Y esto es para calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, lo de acá arriba es para calcular el vector de despolarización. Yo puedo también, en cada uno de estos, calcular mi frecuencia cardíaca, ¿ok? Y calcular mi vector de polarización. Pero cabe destacar, jóvenes, que para eso el aparato nos da un trazo de 2 largo. ¿Por qué? Porque la derivada de 2 es la que está prácticamente a mitad en el corazón y es la que mm, mejor trazo se da. Vamos a ponerlo así. Entonces, por eso que se usa ella para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Ya sabemos, escuchen, hay tres métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Primero tenemos el método de los 300, en el cual usted va a buscar en la derivada de 2 una onda R que coincida con la línea vertical del cuadriculado, una de las líneas más oscuras vertical del cuadriculado. Cuando usted consigue esa onda, usted va a contar cada 5 milímetros hacia su derecha de la onda que le sirve como de, 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 de referencia. ¿Ok? Entonces, si esta es mi onda R de referencia, yo cuento cada 5 milímetros hacia la izquierda y establezco como un intervalo cada 5 milímetros. Entonces, ya cuando ya he establecido la distancia de mi R1 a mi R2, yo establezco entonces, miren lo que tiene abajo, esto, que tiene una escala que va de 300, 150, 100, 60, 75 y 60. Y hay otros que se llegan hasta 50. Entonces yo establezco aquí, no parto de mi onda R inicial, parto de los siguientes 5 milímetros, del siguiente intervalo. Y pongo aquí 300, 150, 100, 75 y 60. Y yo me fuera todavía aún a 50. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo esto, yo establezco a nivel de mi segunda onda R, donde me queda en la escala. Pues aquí me quedó prácticamente en 60. Ok, yo puedo decir que mi frecuencia aquí es 60, porque me quedó exactamente 60, pero me puede quedar entre 60 y 75. Y yo sé que entre 60 y 75 yo tengo una diferencia de 15, pero yo tengo una distancia de 5. Quiere decir que cada milímetro horizontal me va a representar 3, 3 en la escala, ¿eh? 3, porque yo tengo de aquí, de 60 a 75, una diferencia de 15 en la escala,
y una distancia de 5. Quiere decir que cada milímetro me va a representar a mí 3 en esa escala. Entonces yo buscaría dónde me coincide la onda R, de R2 en este caso. Aquí, en el primer caso, no coincidió exactamente 60, pero puede quedar más adentro. Así que si queda más adentro, yo tengo que buscar cuántos cuadritos me explican esa posición de la onda R y eso es lo que voy a sumarle a mi escala. Si es 60 y yo tengo 2 milímetros donde me coincide la onda R, quiere decir que yo tengo que sumarle a ese 60 6. 6 y ese va a ser el valor de mi frecuencia cardíaca en este caso. ¿Ok? Hay otra forma de medir también la onda, la frecuencia, perdón, que es utilizando la regla 3 inversa. ¿Ok? La regla 3 inversa es aquella en la cual me baso, ¿no? En la velocidad del papel, y por el tiempo, que eso nos da la velocidad, distancia por tiempo, 25 milímetros por 60 segundos, entre la distancia de la onda RR, es decir, esta distancia de aquí a acá. ¿Ok? Dijimos que aquí hay 5, 10, 15, 20, 25 milímetros. Y yo lo tomaría como un 24, pero bueno, lo tomaron como 25. Vamos a tomar que fuera 24, porque si se dan cuenta, esta onda me queda exactamente en la línea de referencia, pero esta acá no, me queda como un milímetro antes. Podría ser, yo puedo asumirlo como 25 también. Entonces yo tengo 25 por 60, que eso es 1500, ese constante, eso hace una constante, y la onda de R a R. Como es 25, 25 entre 1500, porque 25 por 60 es 1500 entre, entre 25, eso me va a dar entonces mi frecuencia. Si yo tengo 1500, 25 por 60 es 1500, ¿ok? Si te ven 1500 entre 25, me va a dar a 60, que es la frecuencia que tenemos ahí. Pero si se dan cuenta, por esta forma es mucho más rápido, porque si yo tengo, ya yo sé en mi fórmula, esto ya es constante. Lo único que yo tengo que conseguir es esto, que es la distancia de R a R, o de P a P, si ustedes quieren. Entonces yo voy a tener 1500 entre la distancia de R, pues de 17, 18, 16, cualquiera de esas. Ok, y hay una derivada también, hay otra forma de obtener, eh, ¿cómo se llama? La frecuencia cardíaca, y es estableciendo una onda R de referencia y estableciendo un intervalo de tiempo en el EKG, póngale de 3, 6, 10 segundos, 12 segundos, como usted quiere. Entonces yo agarraría, póngale, que esta fuera mi onda R de referencia, yo contaría hacia la derecha 100 milímetros, 125 o 150 milímetros de 150 milímetros de distancia. ¿Ok? Como yo sé que en esos 150 milímetros, eso me representa a mí 6, 6 segundos, porque acuérdense que dijimos que 25, cada 25 milímetros representa un segundo. Si yo tengo un intervalo de 15, de 12, un intervalo de 150 milímetros, perdón, entonces yo tengo ahí, en 150, si yo lo divido entre 25, eso me va a dar a 6, serían 6 segundos. Yo tengo que contar
si yo establezco esos 6 segundos, póngale que fuera de aquí, de este punto, a este punto, póngale. Aquí, vamos a ver si podemos, una cosa, ok, póngale que nosotros tenemos aquí de referencia y el otro extremo, 150 nos queda acá, ¿ok? Entonces yo tengo que contar esta, yo puedo hacerlo de dos formas, jóvenes. Yo lo tengo de aquí a acá y ahora yo tengo, como son 150 milímetros, son 6 segundos. Yo tengo que contar todas las ondas R que estén dentro de ese intervalo de tiempo. Yo contaría aquí, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No cuento esta como 8 porque está de referencia. Entonces yo tengo 7 ondas R dentro del intervalo. Yo tengo que multiplicar o extrapolar esta cantidad de onda R que hay en 6 segundos, y llevarlo a un minuto. ¿Por qué factor yo tendría que multiplicar esa cantidad de onda R para que me represente un minuto? Bueno, si sabemos que el intervalo mide 6 segundos. A ver, De jóvenes, 10, profesor. claro, de 10, porque yo tengo que llevar 6 segundos a un minuto. ¿Por qué factor multiplicarlo? Por 10. Entonces yo multiplicaría el número de ondas R que tengo en el intervalo y lo voy a multiplicar por ese factor, que es 10. Y eso me da 60. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que nos está marcando ahí. Entonces, eso sería con estableciendo el intervalo de tiempo. Tenemos la regla de los 300 y hay una modificación de la regla de los 300, que es que yo elimino esta escala. Yo no uso escala, sino que lo que hago es que utilizo propiamente a los intervalos. Este sería mi intervalo 1, este sería mi intervalo 2, este sería mi intervalo 3, este sería mi cuarto y este sería el quinto, pero el quinto está completo. ¿Ok? Está completo. Entonces, como está completo, yo simplemente divido, miren ustedes, divido 300 entre 5. ¿Cuánto da eso? 300 entre 5, ¿cuánto da? ¿Por qué uso 300? Porque acuérdense que esta es la regla de los 300. La escala va en 300. Y miren lo interesante de este, cuando uso a los intervalos que hemos hecho de 5 milímetros, miren que comienzo a contar desde el primero. En cambio, cuando uso la escala, tengo que comenzar del, ya a partir del segundo, propiamente. No utilizo este primer intervalo, sino voy del segundo hacia atrás. Y ahí establezco mi escala. ¿Ok? En cambio, en la otra modificación, partimos del inicio, los intervalos completos. Miren que en este caso, cuando lo hacemos con la regla de los 300, puede que mi onda R me quede por aquí, póngale. Si me queda por aquí, asumamos que aquí es 2 o 3. Entonces, yo tendría 1, 2, 3, 4, pero ese sería 4,3, póngale. La cantidad de intervalos serían 4,3. Entonces, si tengo 4,3, yo dividiría 300 entre 4,3 y eso es lo que me va a dar la frecuencia. Entonces, yo tengo los tres métodos que ya hemos hablado. Uno es la regla de los tres, la regla de tres inversa, que es la de 25 por 60 entre la distancia R a R,
Esa es la más precisa. Tenemos la regla de los 300. Uno lo podemos hacer eh, tomando en cuenta, tomando en cuenta una onda, tomando en cuenta una onda R y estableciendo entonces el intervalo de tiempo. Esa sería la segunda. ¿Ok? Esa es la de estableciendo el intervalo de tiempo. Tenemos la regla de los 300, que está estableciendo a partir de una onda R con respecto a la siguiente, yo establezco cada 5 milímetros un, un intervalo de registro, ¿ok? Entonces, yo puedo establecer aquí 5 intervalos porque me salen a 5, pero puede que me quede la onda R por delante. Así que tengo que estar consciente. Todo lo que esté incompleto, 1, 2, 3, 4. Este que está acá no está completo. Póngale que aquí está en 3. O sea, aquí sería 4,6, porque es 13, ¿verdad? 4,6. ¿Por qué me preguntará? ¿Por qué 4,6? Por eso, porque acuérdense que como son 5 milímetros, cada milímetro aquí adentro me representa 0,2. Y cada milímetro, o sea, cada milímetro de distancia me representa 0,2. Si yo cuento dónde me queda la onda R, si me queda en 3 o me queda en 2, yo multiplicaría por 0,2. Entonces yo tengo 4 completos, pero como vamos de izquierda a derecha, aquí yo póngale que sea 3 milímetros. Yo tendría 4,6 y divido 300 entre 4,6 y eso me da la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Pregúntate aquí, Ones. Profe, ¿cuál es el nombre de este último método? Es el mismo método de 300. Lo único que en uno lo usas con la escala y el otro lo usas midiendo propiamente la distancia nada más por los intervalos. ¿Ok? Es una modificación a este método de 300. El primero, estableces los intervalos de 5 milímetros. Pones la escala a partir de la segunda, no de la R de referencia, sino del primer intervalo. Comienza 300, 150, 100, 75 y 60. Y hay uno que llega hasta 50. ¿Ok? Y yo nada más busco dónde me queda en la escala la onda R. En este caso, en el primero me quedó exactamente en 60, pero puede que me quede entre 60 y entre 75 y 60 o 75 y 100. Puede que me quede dentro de ellos. Yo lo que tengo que tomar en cuenta es en qué cuadrito me queda esa onda R. Entonces, si tengo que es en la escala y yo tengo aquí 60 y la línea me quedó por delante, entonces yo tengo que sumarle la cantidad de milímetros que se han donde quedó R. Entonces, aquí sería 60 y me quedó, póngale la onda R, 2 milímetros a la izquierda, sería que yo le tendría que sumar 6, porque cada milímetro me representa en esta escala de 60 a 75, me representa 3. Y como son 2 milímetros, me va a representar 6 más 60, 66. ¿Ok? Sería mi escala aquí. Si me quedara aquí, si esta onda R quedara aquí, sería 66, 66 sería la frecuencia. ¿Ok? Ahora sí, o que le explique más. Ya puedo entender un poco mejor, profe. Ok, bien. Entonces, ya hemos visto cómo se calcula la frecuencia. Vamos a seguir. Déjame salir aquí. Vamos a salir de aquí.
Esta es para que veamos el potencial de acción, ya eso lo hemos explicado, tenemos el de respuesta rápida, respuesta lenta, perdón, este que tenemos aquí, este es el de respuesta lenta y este es el de respuesta rápida, acuérdense. Este es el del marcapaso sinoatrial y este es el del marcapaso atrioventricular. Y eso lo discutimos la semana pasada. Entonces, importante, en este caso de la respuesta lenta, es la pendiente. Esta pendiente puede ser modificada por las catecolaminas o por las catecolaminas o también por el calcio, la corriente de calcio. Eso pueden también cambiar ese potencial. ¿Ok? Acuérdense, entonces seguimos. Este es lo mismo, lo único que para que vean que primero se da el evento eléctrico, que sería el periodo refractario, en este caso este sería el periodo refractario absoluto y este es el periodo refractario relativo. Miren que el periodo refractario absoluto es más largo que el periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo. Por eso es que decimos que el corazón le va a dificultar tetanizarse o pararse si lo seguimos estimulando. ¿Por qué? Porque no podemos llevarlo a que él se contraiga completamente, porque se va a contraer y se va a relajar por ahí mismo y se va a presentar una pausa. Entonces, ya eso lo sabemos, ¿ah? En el lado derecho vemos entonces lo que es el potencial eléctrico o registro eléctrico del corazón a distancia con el evento iónico, y acá vemos cómo se restauran los niveles de potasio y sodio. ¿Ok? Parece. Bien, esto es lo mismo, lo que hemos estado hablando, de acá se enfoca un poquito más es en la entrada y salida de los iones. En el primer caso aquí vemos al sodio en la respuesta rápida, vemos acá el flujo de potasio, ¿ok? Vemos también en la fase 4, en la fase 2, perdón, la entrada de calcio y de sodio, un poquito de sodio, y en la fase 3 vamos a ver lo que es las corrientes de potasio, rectificadora de potasio, y al final vemos la restauración por la bomba de sodio-potasio del brazo para restaurar el potencial de acción. ¿Ok? Bien. Bueno, acá la misma, esto para que vean que en el corazón, este sería lo que llamamos los puentes cruzados o los sarcómeros, que es donde están las proteínas contráctiles. Estos son los túbulos T, ¿sí? Estos son los canales de sodio voltaje perdón, de calcio voltaje dependiente. Entonces, cuando se da el potencial de acción cardíaco, miren, estos van a abrir al calcio, a los canales de calcio voltaje dependiente. Estos canales de calcio y a la bomba de sodio, el intercambiador de calcio y sodio, ellos van a, a permitir que el calcio entre al interior de la célula, ¿ok? Entre calcio al interior de la célula, pero también se va a dar algo muy interesante, es que eh, ese potencial va a hacer que salga calcio del retículo sarcoplásmico y ese calcio que sale del retículo sarcoplásmico va a ir a donde están las proteínas contráctiles en el sarcómero y allá se van a unir a la troponina, una proteína contráctil
se llama la troponina, y esta a su vez, esta troponina va a hacer que al unirse este calcio, va a hacer que las miocinas y actinas se deslicen una sobre otra y hace que el corazón se contraiga o la fibra cardíaca se contraiga. ¿Ok? Y esta es acá la vía por las hormonas, ¿sí? O por ligando. Tienen que aumentar los niveles de AMP, adenina ciclasa o el AMP cíclico. Eso va a formar la troponina 1 y la troponina 1 es la que se va a unir aquí al calcio que va a entrar por esa misma despolarización y ahí se da todo lo que acabo de hablar del complejo troponina calcio, y eso va a dar entonces el origen de los puentes cruzados para que se dé el, el acortamiento del corazón. Bien. Profe,
Profe, no se le escucha nada. Ah, disculpa, disculpa, disculpa. Bien, sí, lo que estábamos hablando, para que vean entonces lo que en el interior de una célula cardíaca, cómo se dan el deslizamiento de estas fibras, que sería la miocina y la otra sería la actina. Entonces, cuando este sarcómero se activa esta proteína C con el calcio, eso va a crear un complejo, ¿ok? Y ese complejo va a hacer que se deslice esas dos proteínas y acorte a la fibra cardíaca. Y así es que la fibra cardíaca constantemente se va a estar contrayendo, ¿ok? Entendiendo entonces, jóvenes, que el disparo del potencial de acción de respuesta lenta, fíjense que es un potencial de acción inestable, inestable por las corrientes FONI que vimos la semana pasada. Bien, hay algunas consideraciones que hay que tener para el EKG, para considerarlo normal, una onda P. Por lo menos aquí tenemos que una onda P no debe tener un alto, miren, un alto de aquí para arriba, de 25 milímetros, de 2,5 milímetros de alto, y una duración en cuanto a tiempo, ¿ok? En cuanto a tiempo, aquí, esta sería mi onda P, pero aquí hay dos ondas, ¿ok? Y sería la primera aquí, ¿ok? Entonces, como ven, dice que su duración, es decir, la distancia no debe ser mayor entre 0,08 a 0,11 segundos. Si está aumentada, está muy grande, como ven aquí, está muy grande, entonces hablaríamos que hay una hipertrofia atrial, ¿ok? Una hipertrofia atrial, mayor a 3, como ven ahí, a 3 milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que las aurículas se van a estar engrosando, ¿ok? Porque están haciendo más fuerza, ¿ok? Y una de las razones es la incompetencia tricupídea con regurgitación, que es decir, que la válvula, la válvula que está a nivel derecho, no está cerrando bien para cuando el ventrículo va a bombear. Entonces más sangre se regresa hacia la aurícula y más sangre se queda. Cuando tiene que entrar sangre a la aurícula, ya hay sangre presente. Entonces el volumen aumenta. Eso hace con el tiempo que la aurícula ahora haga más fuerza para bombear ese volumen de sangre. ¿Ok? Bien, el complejo QRS debe ser normal, como ven aquí. Miren en B1 hacia abajo, B5, acuérdense que dijimos que va a ser positivo. Esa duración debe estar entre 0,8 y 0,10 segundos. Como ven, si esa onda Q, y dice onda Q aumentada, nos indica que hay un infarto. O sea, muy aumentada, indica que hay un infarto. Y, y se debe entonces también, puede deberse a una hipertrofia, perdón, a una, eh, ¿cómo le llamamos esto? A una ingurgitación mitral. ¿Ok? Como ven ahí, me quité esto de aquí. ¿Ok? Entonces, también la onda P. Tenemos que tomar en cuenta esa onda P si está muy aumentado, la onda R, perdón. En este caso, la onda R, esta que tenemos aquí, eso nos puede indicar que también puede darse un problema a nivel valvular. En este caso sería en el izquierdo. Eh, es lo mismo como hablábamos antes del lado derecho. Si esa onda no cierra bien, más sangre se va a quedar en la aurícula izquierda y esto va a traer por consiguiente que el, 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 el- en el lado del ventrículo, o, o vamos a ponerlo así, como está del lado izquierdo, ahora, ¿qué sucede? Al quedarse más sangre del lado de la aurícula,
menos sangre va a llegar del pulmón. ¿Sí? Al llegar menos sangre, se está quedando más sangre en el aurícula y entonces esto va a traer, por consiguiente, eh, que se hinche esa, esa, ese lado de la aurícula, ¿ok? O se hipertrofia. Tenemos entonces acá la onda T. La onda T, miren, esta que ustedes ven aquí, este es mi onda T, que tenemos segmento, algo de segmento ahí, miren que cada vez se va reduciendo más. Esto ya es un indicativo de una posible isquemia. Y aquí, en esto que prácticamente tenemos la onda URS y automáticamente me sale la onda T, no hay segmento ST, eso me puede estar indicando que se va a dar un, una isquemia. ¿Ok? Esto que ustedes ven aquí, un supradenivel del segmento ST aumentado, eso también indica una posible isquemia. Entonces, como ven, un infarto agudo del miocardio, dice, se debe a una elevación del segmento ST y también a onda T invertida, en este caso. Como ven aquí, es una elevación del segmento ST y una onda T invertida. Como ven aquí, también onda T invertida. Eso me va a indicar que hay un posible infarto del miocardio. Y vamos a entrar en lo que es la vectocardiografía, que es cómo se calcula la orientación y el vector de despolarización cardíaca. Acuérdense que dijimos que el nodo sinoatrial va a disparar potenciales de acción en diferentes orientaciones, en diferentes direcciones. Como ven ahí, el 1, 2, 3, 4 son diferentes vectores o vectores que salen del nodo sinoatrial en diferentes direcciones para, para poder despolarizar al corazón. Y lo tiré en todas direcciones porque en todas direcciones hay células cardíacas. Entonces, pero la principal que queremos nosotros despolarizar son lo que va al vector del nodo atrioventricular. Entonces ustedes ven que la suma de todos esos vectores me va a dar una orientación y una magnitud del vector de polarización cardíaca. ¿Ok? Y esa, por decirlo así, esa despolarización del vector cardíaco es por la suma de todos esos vectores que se dan por la despolarización del nodo sinoatrial o del nodo, en este caso, eh, atrioventricular. Entonces, esa orientación de ese vector es muy importante porque nos puede indicar la patología que está sufriendo el corazón. Se dice que ese vector de polarización cardíaco o ese vector resultante debe estar en un ángulo entre menos 30 más 110. ¿Ok? Menos 30, acuérdense que dije que el lado de la base del corazón es negativo y el ápice es positivo. Entonces va de menos 30 a más 110 hacia abajo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Como ven aquí, este es el plano exaxial que yo le hablé antes, que es donde unimos las derivadas bipolares con las aumentadas. ¿Ok? Entonces tenemos que el vector de polarización iría de menos 30, como lo ven aquí, a más 110 más o menos por aquí. Todo esto, si el vector de polarización me cae o me resulta en estos ángulos, hasta más 110 y menos 30, yo lo acepto como normal. Si está por arriba de menos 30, ya eso me indica que se ha dado un infarto. Si está por arriba de más 110, como hablamos antes, que queda en más 110 está aceptado, para acá hablamos entonces de una hipertrofia.
ventricular. ¿Ok? El corazón se está, se está hipertrofiando, o sea, que las paredes del ventrículo se están engrosando. ¿Ok? Entonces miren que la derivada de 1 y la derivada AF me hacen, si viéramos un plano desaxial, me hacen un ángulo de 90 grados. Yo puedo utilizar cualquiera derivada que me haga ángulo de 90 grados, por lo menos la derivada AR con D3, miren, ABR con D3 o D2 con ABL. Pero la que me sale mejor a mí con respecto al plano, eh, el plano cartesiano sería la derivada de 1 con ABF. Entonces yo agarraría, como yo acabo de decir que yo puedo agarrar cualquiera de ellas que me hagan un ángulo de 90 grados. Yo agarro la derivada de 1 y ABF porque en el plano cartesiano me es más fácil trabajar con esta, porque me hace un ángulo de 90 grados. Entonces este es mi eje Y y este es mi eje X. Cuando yo me voy, escuchen, cuando yo me voy a mis derivadas, que yo tengo mi EKG, yo me voy a mi derivada ABF y a mi derivada 1. Miren que mi derivada 1, y me dice, sin leerlo, porque no podemos leerlo aquí porque los cuadritos no se ven, los milímetros no se ven tan claros, pero yo sé que un cuadrito esto me representa 5 y este acá. Acá me dice que es, si es para arriba, yo tengo que medir mi onda R, mi onda R es la que yo voy a medir. Aquí me dice que es 9, ¿ok? Y me dice que para abajo de mi línea base, para arriba tengo 9, y me dice que hay para abajo una lectura de -3. Yo no la veo, honestamente aquí yo no la veo de 3. Yo veo que sería 0. Para mí sería 9 aquí, y acá arriba sí tengo esa diferencia porque aquí en este caso es negativo, miren, en este caso es negativo, dice que es 12 negativo hacia abajo en ABF, pero tengo en mi onda U, que sería 3 hacia arriba. Eso, como es positivo, se lo resto a 12 y me da -9. Entonces, hemos dicho, yo me voy a plano cartesiano y yo sé que mi eje Y me va a representar mi ABF y mi eje X me va a representar mi derivada de 1. Yo sé que hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, es positivo, ¿ok? Y hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, mi eje X es negativo. Hacia arriba es negativo, mi ABF, y hacia abajo es positivo, como acabamos de hablar. Entonces yo tengo que, como me sale negativo, yo busco en esta escala yo tengo que establecer una escala igual en el eje de la Y y en el de la X. Entonces yo voy a apuntar 9. Dice aquí, arriba, 9, ¿verdad? Lo marco, como ven aquí, lo marcamos aquí en 9, y luego busco el de la X, que es 6. Estas dos coordenadas me van a servir para establecer mi vector de polarización. Entonces, yo intersecto estas dos líneas, estas dos coordenadas en el plano cartesiano y, y voy a intersectar la línea del punto de origen hasta el punto de intersección. Esa distancia que va de 0 al punto de intersección, tengo que medirla en milímetros. ¿Sí? Y si la mido en milímetros por, o como dijimos que está seteado el aparato, que cada milímetro me representa 0.1 milivoltios, entonces esa cantidad de milímetros por 0.1 me va a dar la magnitud del vector de polarización. ¿Ok? Me da la magnitud. O también yo puedo hacerlo por la regla, por el teorema de Pitágoras. Yo agarro el teorema de Pitágoras
yo agarro 9 más 6, entonces tengo 9 al cuadrado, más 81 más 6 al cuadrado son 36. Sumo eso me va a dar, le saco la raíz cuadrada, ¿verdad? A esa cantidad, la raíz cuadrada, y eso me va a dar entonces, la raíz cuadrada me va a dar el teorema de Pitágoras, perdón, me va a dar la resultante, ¿sí? Me va a dar la resultante, y eso me va a dar entonces la magnitud del vector. Vamos a ver más adelante. eh, Bien, entonces, cuando yo saco, miren, la magnitud del vector me lo va a dar el teorema de Pitágoras. Pero la orientación de este vector, sería el ángulo, yo lo tengo que sacar con la ley del el inverso del inverso de la tangente. ¿Ok? El inverso de la tangente. Porque la tangente, acuérdense, que es y entre X. ¿Ok? Entonces yo tengo que buscar este ángulo que está aquí. Entonces yo tengo 9 y 6. Yo tengo que buscar, como es y entre X el tangente, yo busco entonces el inverso de la tangente. Y eso me va a dar este ángulo de aquí. Porque si lo hago normal, me va a dar el ángulo de acá arriba. Y yo no quiero eso, yo quiero este ángulo. Y eso que sale aquí, el ángulo que sale aquí, entonces es el que yo voy a poner. Entonces, ¿cómo yo pondría este cálculo? Yo pongo la cantidad que me da el teorema de Pitágoras, lo multiplico por punto 1, ¿verdad? Por punto 1, eso me va a dar la magnitud del vector y el ángulo sería el inverso de la tangente entre, entre y entre x. Entonces yo hago el inverso de la tangente y eso me va a dar mi ángulo de despolarización o la orientación del vector. Entonces yo voy a tener la magnitud, póngale que pueda ser 0.81, 0.81 milivoltios por 0.81 milivoltios, y puede ser que el ángulo sea más 110, ¿ok? O más 110, o sea, menos 30, o en este caso acá sea más 50 y algo, menos 50 y algo, porque me está dando negativo, ¿ok? Entonces, muy importante cuando vemos que mis derivadas, si son positivas o negativas, porque así mismo yo puedo saber si mi vector de polarización me va a quedar en el lado positivo o negativo, ¿ok? Si ABF es negativo, ya yo sé que va a estar orientado hacia acá. Miren, si ABS es positivo, va a estar hacia este cuadrante. Este cuadrante 4, 4 del tercero, del segundo y del primero. El primero, tanto ABF como, como la derivada 1 son positivas. En el 2, la ABF es positiva y perdón, ABF es positiva y D1 es negativa. Y en el cuadrante 3, las dos, tengo la ABF negativa y la D1 negativa. Y así yo sé cuándo me van a quedar en qué cuadrante, conociendo cuál es positiva, cuál es negativa. ¿Ok? Entonces, esto es lo que le decía de el vector de polarización ONES. El vector de polarización va de menos 30 a más 110, como yo le decía. Y miren que aquí sería lo normal, una persona hasta 110, como le dije antes. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante saber dónde me va a quedar el vector. Si el vector me queda de aquí para acá, está normal.
es normal, yo la acepto como normal. Pero si se pasa hacia acá por arriba de -30, entonces hablamos de infarto, y aquí hablamos entonces de hipertrofia severa, y aquí que comienza a hipertrofiarse el corazón por arriba de +110, ¿ok? Bien, y esto es lo que les decía de las desviaciones de ese eje. Miren, si tengo que la desviación es hacia la derecha, miren, aquí mi derivada 2 es positiva, miren, mi derivada 3 es positiva, pero mi derivada 1 es negativa. Estoy viendo las aumentadas, ¿ah? ¿Sí? Viendo la derivada, perdón, aumentada no, y serían las bipolares, entendiendo las derivadas bipolares, ¿ok? Acá miren, si mi D3 es positiva, mi D1 es positiva, pero mi R2 es algo pequeña, entonces puede que me quede a nivel, todavía dentro de lo positivo, pero sin llegar a que sea una isquemia, ¿ok? Pero está orientado hacia la izquierda, como ven. Esto es muy importante saberlo, jóvenes. Conociendo esta derivada, yo puedo saber hacia dónde está orientado mi vector. Bien, pregunta hasta aquí, jóvenes. Jóvenes, No, profesor. ¿estamos claros entonces? Bien, miren, yo le envié ahí a ustedes 3 EKG. Ustedes tienen que practicar con esos EKG la frecuencia que lo harían con la derivada de 2. Voy a compartir y voy a buscar esos EKG para que lo vean. Mm, Tengo que abrirlo. Denme un segundito para abrirlo. Ok, vamos a checarlo. Ven este EKG, ¿verdad? Bien, para el efecto de hacer la Profesor, frecuencia. sale su pantalla de documento. Oh, la vida. Dame un segundo. Ahora sí sale. Sí, Voy a poner entero para ponerlo bien. Bien, aquí tenemos entonces, ustedes tendrían, para calcular la frecuencia, ustedes tienen que usar esta derivada que está acá abajo. Yo puedo usar cualquiera de estas, la de 1, la de 2, de 3, pero para efectos prácticos se usa de 2 porque es la que está a nivel medio del corazón y es más nítida, ¿ok? Entonces, pueden calcularlo por los 3 métodos. Parece que tenemos que buscar en primera instancia una onda R que me coincida con una línea vertical y de ahí yo puedo medir hacia la otra onda R para hacerlo por la regla de 3 inversa. Yo mido esta distancia, por lo menos aquí yo puedo tener entre 17 y 18 milímetros, ¿verdad? Que son 1, 2, 3, aquí más o menos hay como 3 milímetros,
Así que serían 18. Yo tendría entonces 25 por 60 entre 18. O sea, 1500 entre 18 sería por el método de la regla de 3 inversa. Si lo hago por los 300, yo tengo que marcar aquí un intervalo, aquí otro intervalo y acá el otro intervalo. Y pongo la escala 300, 150, 100, 75. Miren que la onda R me queda entre 75 y 100. Así que la diferencia aquí es de 25. Cada, cada milímetro horizontal me representa 3. Así que yo tengo que venir de aquí para acá. 75, como son 3, son 15, más 75 sería 90. ¿Me están comprendiendo, Boris? Si yo tengo aquí 75, me queda aquí, y aquí es 100, y la onda R me quedó entre ellos, dice que de aquí para acá hay como 3 milímetros. Y como y esta escala de 75 a 100 hay 25, yo tengo una distancia de 5. Cada milímetro me representa 5. Así como hay 3, serían 75 más 15, eso sería 90, sería mi frecuencia. Miren que es igual. Y si yo quiero hacerlo por el método ¿cómo se llama? De intervalo de tiempo, si yo quiero agarrar aquí este punto como referencia, esta línea, o vamos a poner que agarramos esta que está aquí, que está en una línea vertical, yo cuento para acá la cantidad de milímetros que me hace un intervalo de tiempo. Puede ser de 3 segundos, puede ser de 5, puede ser de 4, puede ser de 6, que sean múltiplos que yo lo pueda extrapolar a un minuto. Entonces, como yo agarro esta, y póngale que yo agarro uno, eh, vamos a poner que vamos a agarrar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 5 son 50, son 2 segundos. Son 2 segundos. 10, 11, 12, 13, 14, 15 segundos. Bueno, tenemos 15 por 5, serían 75. Teníamos 3 segundos. Entonces yo tendría que contar, como aquí me queda el extremo, yo cuento todo lo que está, la onda R que están adentro. Yo tengo 1, 2, 3, 4. 4, tengo 4 onda R en 3 segundos. Pues son 15 milímetros. Son 15 por 5, 75 milímetros. Como tenemos 75 milímetros y dijimos que un segundo es 25 milímetros, tenemos 3 segundos. Entonces, cuento todo lo que está dentro, son 4. 4 para llevarlo a un minuto en 3 segundos sería por 20. Así que ahí tendríamos más o menos como 80 ciclos por segundo. Cabe destacar, jóvenes, que entre el intervalo sea más pequeño, hay más varianza en el resultado. ¿Ok? Entre más grande yo hago mi intervalo, más exacto o más confiable es la lectura. Entonces, en el otro, si hubiera sido el de 70, acuérdense que uno era con la regla de 30 de 300 y la otra es los intervalos. Si yo cuento los intervalos, yo tendría aquí 1, 2, 3, no completo los 3, sino tengo 2 milímetros más, entonces sería 3.2, 300 entre 3.2 y eso me va a dar la frecuencia cardíaca. Te agarran, ponen 300 entre 3.2, que es la cantidad de intervalo que tenemos, y me da 93,75, que está dentro de lo que nos estaba dando los otros
métodos. ¿Se dan cuenta? Y hay un método que es más bien método práctico, que usan los médicos, que es que agarran un billete de dólar y lo tiran en donde está la onda 2 y marcan los extremos. Eso le da más o menos un margen de 10 de 6 segundos, no me equivoco, y cuentan todo lo que está dentro. Y lo multiplican por 10 y eso le va a dar entonces el, la frecuencia. Eso en ese sentido. ¿Ok? Pregunta, jóvenes. Profesor, entonces utilizamos la derivada 2 para calcular la frecuencia. O sea, como norma 2, pero yo puedo usar cualquiera derivada. Porque acuérdense que el aparato, el EKG me da lecturas manuales como automáticas. Un EKG con una configuración automática de impresión. Él me tira, este es un EKG clínico, porque me está tirando todas las derivadas más un trazo largo de dedos al final. Pero yo puedo hacer que el aparato me tire una D1 larga, una BR, una D2 larga, un D3, y en cualquiera de ellas yo puedo calcular mi frecuencia. Lo único que es más confiable en D2 porque el trazo es más claro, como lo ven. ¿Estamos? Por eso que se usa D2. Pero para yo comenzar a calcular eso, yo debo primero calcular que mi frecuencia es constante. Y acuérdense que la frecuencia yo le dije que se calcula midiendo la distancia de una R1 a R2, de R2 a R3, RT a R4, y si la diferencia de ellas no son mayor a 2 milímetros, yo acepto el EKG como constante. Si hay una diferencia de por arriba de 2, 3, 4 milímetros de diferencia, aunque sea en una, ya ese EKG no es constante, es irregular. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, profe. Ok. ¿Otra pregunta? No preguntas. Ok. Ok, jóvenes, entonces, si no hay preguntas, hemos terminado. Este informe también lo hacen así mismo y lo envían digitalmente en grupo, ¿ok? En su grupo de trabajo. ¿Estamos? Ah, otra cosa que le iba a decir, jóvenes. En los cálculos de la frecuencia de los trabajos que ustedes me han enviado, he estado viendo que ustedes están usando los mismos datos que le está dando el aparato, el generador, y no es así. El generador le está dando lo que él está enviando, es cierto, pero sus resultados deben dar igual al del generador, porque ustedes están usando la misma frecuencia del generador. No puede, si el generador le está dando una frecuencia de 1, ¿cómo que le va a dar una frecuencia en cálculo de 300 o de 400? ¿De dónde están sacando eso? Si yo tengo una frecuencia de 1, es más, déjenme dejar para que vean eso. Déjenme buscar. mm, Tengo que buscar eso. En un segundo. Eh,
Ustedes tienen el osciloscopio en su generador de corriente, porque este que está acá arriba es el que va a generar corriente. ¿Ok? Pónganle que yo tenga, esto que estoy apretando aquí es la frecuencia. Yo puedo poner una frecuencia de 1 y siempre va a ser una frecuencia de 1. Yo tengo que encender, ya está encendido. Ahora yo tengo que darle eh, 2 voltios a este. Yo pongo mi canal A. Miren que mi frecuencia ahí, yo no puedo, me es dificultoso poder contar eso. Así que lo que yo tengo que hacer, que es lo que ustedes hacían, eran, yo puedo hacerlo así, de esta forma, cambiarle el trazo, hacerlo un poco más grande. Entonces yo busco, si vamos a hablar de frecuencia, yo puedo, ah, puedo jugar con esto, ¿ok? Entonces, yo vengo, me está alejando mucho, ok, en altura aquí es 2, en la parte de volt es 2, pero cuando yo me voy a calcular frecuencia, yo tengo que traer esto a esta posición y yo tengo, miren la distancia, uno, un cuadrito, de acá, otro. Tengo 2 cuadros, ¿verdad? 2 cuadros por el valor que estoy usando en tiempo por división. En este caso sería 0,5 segundos. 0,5 segundos. Entonces yo tengo que multiplicar 2 por 0,5. Eso nos va a dar 2 por 0,5 segundos. Eso me va a dar a 1. Y miren que esa es la frecuencia que yo tengo. Y yo no entiendo, hay trabajo que me han entregado, que tienen en el papel, en el osciloscopio, la frecuencia y están poniendo otra frecuencia en sus cálculos, lo que indica que no han medido bien la distancia horizontal de, y también tienen un trazo todo raro, porque pónganle, bueno, eso, algo así. Tienen una cosa así, a veces hasta que se sale cuando un registro se sale de la pantalla, bueno, no se puede leer. Ustedes no lo pueden leer, a menos que estén en el extremo superior, que la onda quede en el extremo superior. Pero ustedes no pueden que me quede así. Así yo lo puedo medir. Ahí está en todo el extremo de la pantalla. Yo puedo medir de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya esa distancia yo la puedo medir. Pero si se sale de eso, yo no la puedo medir. Si sale, ahí ya yo no la puedo medir. Yo no tengo lectura ahí. Entonces son cosas que ustedes tienen que hacer cuenta, jóvenes. Ustedes tienen que, cuando vamos a medir frecuencia, esta frecuencia que ustedes están poniendo aquí es la que ustedes van a registrar aquí. No van a hacer otra frecuencia. Si yo pongo 100, miren, esto es lo que yo voy a medir aquí. Así que yo voy a tener que disminuir esto y es lo que voy a poder medir aquí. Yo lo que hago es que yo tendría aquí
Miren que no llega ni a un, ni a un cuadrito. Quedaría como a la mitad del cuadrito. Aquí tengo una ahí, miren la distancia aquí, comienzo con la cresta esta, tengo la otra cresta acá. Tengo como de 5, tengo 3 cuadritos. ¿Ok? Así que serían punto 3 por punto 2 por el valor que estoy usando de segundo, en este caso punto 5. ¿Por qué uso un punto 3? Porque esta distancia aquí, acá, no es, no es, no es entero. Entonces, como sabemos que cada cuadrito tiene 5, ahí debe ser 3, sería como 3 rayitas. Así que yo tengo 3, sería como la línea segmentada, acuérdense. Si yo tengo 3, perdón, 3 por 0,2 por, en este caso, 0,5 segundos. Eso me va a dar un periodo de 0,3. Entonces yo tengo que poner 1 entre 0,3 y me da a 3. ¿Ok? Vamos a ver 0,3, si es 0,3, ¿ok? Entonces esto me debe dar a esta misma cantidad, jóvenes, a 100 Hz. Entonces si yo mido de aquí a aquí, es la distancia entre una onda y otra, y tendríamos entonces, a ver, ajá, eso me da 0,3 más o menos, 0,3 por 0,5. Sí. Ajá. Entonces, es 0,5, 0,5. Y tenemos una distancia aquí de aquí a aquí, como de 0,3, 0,3. Sería 0,6. Vamos a ver una cosa. Un- Entre E a 100. Es importante poner esta diferencia aquí, es la que lo puede complicar, ¿no? Entonces, se puede buscar, vamos a ver si lo podemos echar que no sea más fácil medirlo, pues. Aquí lo tenemos en 2. Miren que la distancia es 2.
pero yo lo tengo ahora en milisegundos, en 5 milisegundos, miren, punto 2 sería entonces 2 por 0,005, eso me da igual a 0,1, 0,1 el periodo, entonces 1 entre 0,01 me da 100. Miren que ahí sí me sale la frecuencia. Al tener dos cuadritos, lo multiplico por 0,005, porque en milisegundos tengo que transformarlo a segundos. 0,0005, eso me va a dar a 0,1. El inverso de 1 entre 0,1 me da 100. Y ese es lo que me está marcando el aparato, miren. Eso es lo que me está marcando el aparato. Debe darme lo mismo que me está dando el aparato. Miren que aquí le da hasta el valor con el cual ustedes tienen el tiempo. El valor que tiene el tiempo. 0,005. Usted multiplica esto por 2 y eso le va a dar el periodo. Y el inverso del periodo le va a dar esto que está acá. Y muchos no lo han hecho así, jóvenes. Por eso que quiero hacer esta rectificación con ustedes. Tienen que buscar el valor que ustedes puedan medir tanto horizontal como vertical. Aquí yo tengo que son 4 cuadritos. 4. Entonces quiere decir 4 cuadritos, 4 por, la escala ahora está en 1. Miren, la escala está en 1. Abajo en voltio, está en 1. Quiere decir que cada cuadrito de esto me representa un voltio. ¿Verdad? Y esto que tenemos aquí es el voltaje eficaz o el voltaje, vamos a poner el voltaje pico sería 2, sería la mitad de aquí para arriba, y el otro voltaje pico a pico sería 4, que es la amplitud total. La amplitud media sería 2, que es esta que tienen aquí, y la amplitud total sería 4. Entonces sería un medio, si ustedes lo quieren hacer como la fórmula que tienen en la guía, dice que un medio es igual a, que sería la altura, o h sería la altura, en cuadrito o en líneas segmentadas. En este caso lo estamos haciendo en cuadrito, que es 4 por 1. 4 por 1. Porque este es el valor que tenemos aquí, un voltio. Ah, pero como pues tenemos un medio adelante, que es el voltaje pico, entonces 4 entre 2 me va a dar a 2, que es mi voltaje pico. Y mi voltaje pico a pico sería simplemente 4 por 1, y eso me va a dar directamente mi amplitud total, que sería 4. Ahora sí la están comprendiendo, jóvenes. A ver, jóvenes. Sí, profe, ahora Jóvenes. sí. Ok, perfecto. Entonces quiero que revisen eso, jóvenes. La próxima semana, bueno, no sé si lo pueda llamar ustedes el jueves para hacer un quiz, pero bueno, vamos a ver, si no lo hacemos la próxima semana, pero la próxima semana vamos a tener quiz, jóvenes. Eso sí, no lo duden. Esta semana porque todavía vi que estaban dudando en esto. Entonces, para la próxima semana tenemos quiz, para que estén preparados, ¿ok? De todo lo que hemos dado. ¿Y va a incluir lo de hoy? Todo, todo. Podemos hacer 2 quizzes, 3 quizzes, como sea. Vamos a ver todos los temas que hemos tocado, ¿ok? Así que nos vemos entonces la próxima semana, jóvenes, pues. Gracias, Cuídense. profe. Bien, cualquier Gracias, cosa me profe. escriben, pues. Bien. Ah, profe. Chao, cuídense. Gracias, profe. Chao, Chao, cuídense. profe. Chao. Profe, ahorita se le envían los trabajos del... Ay,
Del FISIOEX. Exacto. Lo Ok. envían como, pero lo envían como subgrupo, Sí, sí, no sí. individual.